Es como cuando un equipo de estos está demoliendo un edificio viejo. Se parece a como cuando un edificio viejo se les hace saltar por los aires. Cualquiera que alguna vez lo haya visto sabe que para eso hay que poner explosivos en la parte del edificio que está debajo del suelo. La manera en que está esta estructura colapsando no es natural. No es casualidad que la segunda torre haya colapsado exactamente igual que la primera. ¿Cómo se consiguió esto? No lo sabemos. Lo que pasa es que todo el edificio se redujo a polvo. No encuentras ni un escritorio, ni una silla, ningún teléfono, ordenador, nada. La pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado, y era así de grande. ¿Qué pasó con el hormigón? Fue pulverizado. De río a río, este polvo, 2 o 3 pulgadas de ancho, el hormigón simplemente desapareció. Parecido a lo que todos hemos visto varias veces en la tele, cuando un edificio es demolido con explosivos puestos cuidadosamente para derrumbarlo. Es como si tuvieran detonadores para derrumbar el edificio y hacer boom. Escuché una segunda explosión. Era muy fuerte. Hubo una segunda explosión y luego él colapsó. Para mí era como una explosión, como disparos y de repente 3 explosiones tremendas. Escuchamos una gran explosión, y entonces la parte superior del edificio explotó tal cual. Vimos una explosión. La fuerza nos hizo bajar hasta el 8º piso. Cuando llegamos al lobby, hubo una gran explosión. El lobby lucía como si una bomba hubiese explotado ahí. Enorme explosión, una lluvia de escombros, una tremenda explosión, que todos escuchamos y sentimos. Acabamos de ser testigos de algún tipo de explosión. Mucho ruido, una ráfaga explosiva. Una explosión secundaria en la Torre 1. Un otro tipo de bomba explotando. Se supone que había explosivos colocados dentro de los edificios. El mito del 11 de septiembre. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas y evadiendo el sistema de defensa aéreo, NORAD, alcanzaron el 75% de sus objetivos. Luego las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center colapsaron en forma de panqueque debido a una falla estructural causada por el fuego. Asimismo, el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el acto, al igual que el avión que se estrelló en Shanksville. La comisión del 11 de septiembre descubrió que no hubo advertencias por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada. No hubo advertencias. No creo que nadie hubiese podido anticipar que tratarían de utilizar un avión secuestrado como un misil. Nadie en nuestro gobierno, al menos, no creo que en el gobierno anterior hubiera podido prever que volarían aviones contra edificios. No hubo amenazas, operaciones domésticas apuntando a lo que sucedió, o sea, las ciudades, las aerolíneas, etc. No hubo signos de advertencias que yo sepa. Como informa USA Today, en los 2 años anteriores de los ataques de 11 de septiembre, NORAD mantuvo ejercicios usando aviones secuestrados como armas, cuyo objetivo era el World Trade Center. Portada del Manual de Respuesta de FEMA, 1997. Operación Mascal, octubre 2000, simulación de un avión estrellándose en el Pentágono. En documentos confidenciales de las Filipinas, obtenidos por CNN, el plan era claro. Él abordaría algún avión comercial americano, controlaría la cabina y lo estrellaría en las oficinas principales de la CIA. Otros edificios que fueron objetivos, el Pentágono y el World Trade Center. La Administración Federal de Aviación recibió 52 advertencias sobre Al-Qaeda en los 6 meses previos al 11 de septiembre, y por lo visto no hizo caso de ninguna de ellas. Según los informes, el Pentágono no quiere que el público escuche el testimonio del Senado de la próxima semana sobre la antigua unidad secreta de inteligencia conocida como Able Danger. Identificó a Mohammed Atta y otros 3 terroristas del 11 de septiembre como miembros de una célula de Al-Qaeda en Brooklyn, Nueva York, más de un año antes de los ataques. Encontramos 2 de las 3 células que llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre. Al teniente coronel Tony Shaffer, quien fue el primer miembro de Able Danger en hacerse público, le llegó una carta de la Agencia de Inteligencia de la Defensa diciendo que no puede hablar con miembros del Congreso o su personal sin aprobación previa. Es un intento de evitar que los ciudadanos sepan cómo podríamos haber evitado el 11 de septiembre, y eso es lo que está encubriendo ahora. La seguridad y el contraterrorismo estaban subrayadas en rojo en palabras de George Tenet, y las advertencias de un ataque inminente eran tan severas que algo dramático debería haberse hecho.
era sin igual. En cambio, el presidente se tomó un mes de vacaciones. El director de la inteligencia pakistaní ISI, Mahmoud Ahmed, le pidió a Omar Sheikh que transfiriera $100,000 a Mohammed Atta, quien era el secuestrador jefe. El secuestrador Mohammed Atta recibió transferencias vía Pakistán. Se cree que el hombre que le mandó el dinero a Atta fue Ahmed Omar Said Sheikh. Omar Sheikh admitió haber estado respaldado por los servicios de inteligencia pakistaní, el ISI. Nunca se investigó al general Ahmed porque ordenó el envío de $100,000 a Mohammed Atta. La mañana del 11 de septiembre, oficiales del gobierno estaban desayunando con el general Ahmed en Washington. La comisión del 11 de septiembre consideró el financiamiento de los ataques como de poco significado práctico en su informe oficial. Por muy difícil que sea de creer, dos de los presuntos terroristas involucrados en lo que sucedió el martes pasado pudieron haber sido formados en escuelas administradas por el ejército estadounidense. Las pruebas fueron también aparentemente colocadas. El pasaporte de uno de los secuestradores del vuelo fue supuestamente encontrado entre los escombros. Increíblemente, el pasaporte del secuestrador fue encontrado en una de las manzanas del World Trade Center. Los secuestradores del 11 de septiembre están vivos y en salud, según el jefe del Partido Democrático japonés, quien dice que el 11 de septiembre es un engaño. Varios de estos 19 hombres siguen vivos hasta el día de hoy. No podía creer cuando el FBI me puso en su lista. Dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento, pero yo no soy ningún suicida. Estoy aquí, estoy vivo. No tengo idea de cómo volar un avión. The Telegraph. Al menos 7 de los secuestradores están aún vivos. El FBI, hasta el día de hoy, no ha corregido su lista. Se informa que al menos 5 secuestradores están vinculados a las instituciones militares de Estados Unidos. Por supuesto, estamos detrás de Saddam Hussein, quiero decir Bin Laden. A principios de la década de 1980, Bin Laden trabajó con agentes de la inteligencia estadounidense en el ejército pakistaní y en los Estados Árabes. En enero de 2001, la administración del gobierno de Bush ordena al FBI y agencias de inteligencia detener las investigaciones relacionadas a la familia Bin Laden, incluyendo a 2 parientes de Osama, que vivían, adivinen dónde, en Falls Church, Virginia, justo al lado de la central de la CIA. Cuando ya era el hombre más buscado de América, según se dice, estuvo 2 semanas ingresado en un hospital estadounidense en Dubái, donde le atendió un médico estadounidense y le hizo visita un agente local de la CIA. No hemos visto ninguna prueba que conecte a Osama Bin Laden directamente con las fases de planeamiento del 11 de septiembre. Este fracaso en la provisión de pruebas luego se consideró innecesario, porque Bin Laden, en un video supuestamente encontrado en Afganistán, admitió su responsabilidad por los ataques. He examinado cuidadosamente la traducción del Pentágono y la veo muy problemática. En los lugares más importantes donde se lleva a cabo la prueba de la culpabilidad de Bin Laden, el texto no coincide con la versión árabe. Dr. Abdel El Husseini. Parece que los traductores estadounidenses que escucharon las cintas y transcribieron incluyeron muchas cosas que ellos querían oír, pero que no están en la cinta por muchas veces que uno la escuche. Gernot Rotter. En 1976, el hermano mayor de Osama, Salim Bin Laden, contrató un hombre en Texas con el nombre de Jim Bath para manejar todas las inversiones en los Estados Unidos de la familia Bin Laden. Jim Bath también resulta ser casi un viejo amigo y antiguo piloto de la Guardia Nacional con George W. Bush. Las conexiones entre los Bush y los Bin Laden se vuelven mucho más claras cuando George H.W. Bush hizo viajes a Arabia Saudita en 1998 y 2000 para encontrarse con la familia Bin Laden, representando a la compañía del grupo Carlyle. En la mañana del 11 de septiembre, el grupo Carlyle tuvo una reunión en Washington que contaba con la presencia del hermano mayor de Osama, Shafiq Bin Laden. El grupo Carlyle tiene lazos con uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo, que continúa amasando ganancias debido a la guerra contra el terrorismo, post-11 de septiembre y las guerras en Afganistán e Irak. El Pentágono. ¿Cómo puede alguien volar un avión de 60 toneladas, 38 metros de ancho y 13 metros de alto a través de este camino de obstáculos? La aeronave, antes de chocar en el Pentágono, realizó un giro de 270 grados hacia abajo en espiral, y sin embargo, Hani Hanjour tenía la fama de ser un piloto muy malo que ni siquiera podía volar un avión pequeño. A él no le importaba poder pasar el curso. Hasta el día de hoy, estoy sorprendido de que haya volado hasta el Pentágono. Él no puede volar en absoluto. Empleado de la escuela de vuelo AC Flight School.
No hay asientos, ni equipaje, ni cuerpos, solo ladrillos y piedra caliza. La explicación oficial es que el intenso calor del combustible del jet vaporizó por completo al avión. El vuelo 77 tenía dos motores Rolls-Royce, hechos a aleaciones de acero y titanio, y su peso de 6 toneladas cada uno. Es científicamente imposible que esas toneladas de acero y titanio fueran vaporizadas por el combustible del avión. Nos han dicho que los cuerpos pudieron ser identificados, ya sea por sus huellas digitales o por su ADN. Entonces, ¿qué clase de fuego pudo haber vaporizado aluminio y acero templado, y sin embargo dejar intactos los restos humanos? Desde mi inspección, de cerca, no hay prueba de que un avión haya impactado en ningún lugar cercano al Pentágono. Y como dije, los restos que se pueden ver son lo suficientemente pequeños para ser levantados con la mano. Poco tiempo después del impacto, agentes del gobierno levantaron escombros y se los llevaron. Luego todo el área fue cubierta con polvo y grava, de modo que la poca evidencia forense que hubiese quedado fue literalmente cubierta. Los videos de las cámaras de seguridad que mostrarían qué es lo que realmente impactó el Pentágono fueron inmediatamente confiscados por agentes del FBI. El Departamento de Justicia hasta el día de hoy se ha negado a publicarlos. Si estos videos probaran que el Pentágono fue realmente golpeado por un 757, la mayoría de nosotros asumimos que el gobierno los haría públicos. Solicitud denegada. Shanksville. Es como si no hubiese nada ahí, excepto un agujero en el suelo. Correcto, lo único que se veía era un pozo humeante y algunos árboles rotos. Se puede ver gente trabajando, caminando alrededor del área. Pero por lo que pudimos ver, no ha quedado mucho. ¿Alguna pieza del avión? No, no había nada que pudiera probar que un avión se estrelló ahí. Avión accidentado en Nigeria. Vuelo 93 estrelló en Shanksville. El FBI y la Policía Estatal confirman que han acordonado una segunda área a unos 8 o 10 kilómetros de distancia del cráter. Este parece ser el otro sitio de escombros. ¿Cómo pudieron escombros desplazarse a unos 8 kilómetros de distancia? ¿Podrían haber volado tan lejos? Parece muy poco probable. World Trade Center, Torres 1, 2 y 7. Conforme con la teoría de panqueques, el fuego, aunque no derritió el acero, lo calentó suficiente para causar que los pisos debilitados por los choques de los aviones se soltaran de las columnas de acero, lo que causó una reacción en cadena. Lo que esperarías ver con esa teoría, que es la teoría oficial, sería una montaña de pisos apilados unos encima de otros, y en el medio un grupo de columnas del núcleo todavía de pie. El núcleo de cada una de las torres consistía en 47 gruesas columnas de acero. Si los pisos se hubieran soltado de ellas, las columnas todavía estarían de pie hacia un cielo de 300 metros. Los aviones no cortaron todas las columnas centrales. Diseñamos los edificios para soportar el impacto de un Boeing 707 chocando el edificio en cualquier sitio. El edificio probablemente podría resistir múltiples impactos de avión de línea. Que el avión voló directo dentro de los edificios. Entonces usted dice que los edificios fueron diseñados para resistir un choque como ese y todavía permanecer de pie. Sí, Aaron Swirsky, arquitecto de los edificios de World Trade Center. Si se soltara una bola de billar desde la cima del World Trade Center a 110 pisos, tardaría de 8 a 10 segundos en llegar al suelo, si no encontrara absolutamente ninguna resistencia. Las torres gemelas cayeron a una velocidad muy cercana a la de caída libre. 200.000 toneladas de acero se deshicieron y explotaron hacia afuera en un radio de 150 metros. Esto significa que los pisos se destruyeron con una tasa promedio de alrededor de 10 pisos por segundo. No existe un argumento que explique el efecto panqueque, donde edificio se derrumba puede alcanzar una velocidad de caída libre. ¿Qué puede causar eso? ¿Qué puede mover esa masa fuera del camino? Explosivos. 47 columnas enormes de acero interconectadas. ¿Cómo haces que se caigan simultáneamente de modo en que el núcleo desaparezca? Parece como si esas columnas hubieran sido cortadas. La manera de hacerlo es cortando las vigas bajo un ángulo. Columnas de núcleo después del colapso. Fíjense en la forma del corte y el metal derretido.
Comencé a pensar en el acero derretido, en los 3 edificios en los escombros de ambas torres, en las áreas del subsuelo, en el edificio 7. Están esas piletas de metal derretido. Durante más de 6 semanas después del colapso se reportaban temperaturas de más de 1100 grados centígrados en los escombros. Eso es 260 grados centígrados más caliente que lo que el combustible jet puede arder. Baja y verás acero derretido, deslizándose por los rieles, como si estuvieras en una fundición, una lava, un volcán. El acero derretido fue encontrado 3, 4 y 5 semanas después, cuando los escombros estaban siendo quitados. Dijo que también fue encontrado acero derretido en el World Trade Center 7. Entonces busco en los informes oficiales. ¿Qué dicen sobre acero derretido? No dicen nada. Pero sí, esto es una prueba muy importante de dónde vino. La termita es tan caliente que simplemente corta el acero. Acero estructural, por ejemplo, como un cuchillo corta la mantequilla. Los productos son hierro derretido y óxido de aluminio, que se expele como polvo. Vio esas enormes nubes de polvo. Se puede imaginar cuando se juntan esos químicos en gran escala. Profesor Niels Harrit, usted examinó los escombros del World Trade Center. ¿Qué encontró en ellos? Ahí dentro encontramos restos de lo que llamamos material termítico, un material que contiene mucha energía que puede usarse tanto como para fundir hierro como explosivo. La evidencia de una demolición controlada es abrumadora. Le dije que la reacción de la termita produce hierro fundido, y hierro fundido estaba en los charcos, en los escombros. Y el caso es que la termita siguió reaccionando. Este era un brebaje de las burbujas de química térmita. Piletas de metal derretido bajo ambas torres, luego de su colapso, y bajo el edificio 7. Pero el edificio 7 ni siquiera fue golpeado por un avión. Parte del problema es que la gente no conoce mucho sobre el edificio 7, debido al extraordinario secreto que rodeó a su colapso. Este es un rascacielos de 47 pisos. El edificio cayó a las 17:25. No fue golpeado por un avión. Este edificio solo tenía incendios en 2 o 3 pisos y fue derrumbado por lo que sabemos. Fue una demolición controlada. Justo como en una demolición, se hundió en el medio, y entonces el edificio simplemente se fue directamente hacia abajo, casi en caída libre. En 2005, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología publicó su informe sobre las torres 1 y 2 del World Trade Center. El informe de 10,000 páginas no hace ninguna referencia al colapso que tuvo lugar. En 2008, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología publicó su informe sobre la Torre 7 del World Trade Center. No se analizó ni una pieza de acero para verificar la hipótesis de demolición controlada. En lugar de esto, se diseñó un modelo informático con una predisposición que era un colapso inducido por el fuego. Los parámetros utilizados no se han publicado. Si bien se admite que hubo un periodo de caída libre durante 2.25 segundos, 8 pisos, no se proporciona ninguna explicación de cómo es posible, ya que la teoría del colapso progresivo se basa en colisiones sistemáticas y fallas desencadenadas. La ley de conservación del momento no permite un movimiento progresivo a través de la resistencia a la velocidad de caída libre. Y todavía quedan por explicar las explosiones subterráneas, los que ocurrieron segundos antes del choque del primer avión. Nuestra oficina estaba en el nivel B1. Estaba hablando con el supervisor a las 8:46, cuando de repente escuchamos boom. Una explosión tan fuerte que nos levantó, y vino desde el sótano, entre los niveles B2 y B3. Y cuando fui a verbalizarlo, escuchamos boom. El impacto del avión de arriba. Es como que sale más humo del suelo. Estaba en el sótano. Bajé y de repente el ascensor explotó. Y cuando salíamos pasamos por el vestíbulo, pero no estaba. Entonces creo que la bomba dio en el vestíbulo primero. Y unos segundos después fue el primer avión. Estaba caminando por el pasillo principal del edificio. Y ahí fue cuando el impacto de la explosión me tiró al piso. Y ahí fue cuando todo empezó. De repente hubo otro impacto y las placas del cielo raso se cayeron de nuevo, y las luces también. De ahí fuimos a la Torre 2 del World Trade Center.
y de repente todo empezó a pasar de nuevo. Algo más nos golpeó contra el suelo. Los pisos se hundían. Todo lo que estaba sucediendo. O sea, conozco gente que murió en el sótano. Conozco gente que se rompió las piernas en el sótano. Gente que tuvo cirugía reconstructiva porque las paredes les golpearon en la cara. NORAD, Sistema de Defensa Aéreo de Estados Unidos. De acuerdo con los procedimientos operacionales, si un controlador de vuelo de FAA nota algo que sugiera un posible secuestro, el controlador contactaría a sus superiores. Si el problema no se soluciona aproximadamente en un minuto, los superiores llamarían a NORAD para que manden jets de combate para que averigüen qué sucede. NORAD llama a la base de la Fuerza Aérea más cercana que tenga jets en alerta. Generalmente las intercepciones se hacen dentro de los 10 minutos. Pero en este caso, más de 80 minutos pasaron antes de que los jets despegaran. Es una anomalía increíble. Ni un avión de la Fuerza Aérea movió una rueda hasta que fue muy tarde. No hay ni un jet. ¿Y si hubieran estado tan confundidos a propósito, que no pudieran responder? La razón por la que no sabían dónde ir fue que una cantidad de solapados y conflictivos ejercicios de juego de guerra estaban desarrollándose. Incluían la aparición de puntos falsos en las pantallas de los radares del sector noroeste de defensa aérea. Hola, Boston Center, TMU, tenemos un problema. Tenemos una aeronave secuestrada que va a New York. Necesitamos que nos mandéis algunos F-16 o algo que nos echen una mano. NORAD, ¿eso va de verdad o es un ejercicio? Había otro ejercicio guerrero vigilante, que era de hecho, según una fuente de NORAD, un secuestro a un vuelo en el mismo momento, con solo 8 aviones caza disponibles, que además tenían que ser enviados en pares. Estaban tratando con 22 posibles secuestros el día 11 de septiembre, y no podían separar los ejercicios de los verdaderos secuestros. En 2000, NORAD logró interceptar en 67 ocasiones, con 100% de efectividad. El 11 de septiembre fallaron 4 veces en un día. En al menos uno de los ejercicios llevados a cabo esa mañana, un escenario incluía aviones estrellándose contra edificios. La comisión del 11 de septiembre. Página 172. El gobierno de los Estados Unidos no ha podido determinar el origen de los fondos usados en los ataques del 11 de septiembre. En definitiva, la pregunta es de poco significado práctico. Las autoridades estadounidenses no pudieron encontrar la fuente de los fondos y entonces publicaron la más increíble y poco honesta declaración. En definitiva, la pregunta es de poca importancia. Es de enorme importancia. ¿Acaso no es importante quién pagó por el 11 de septiembre? El colapso del edificio 7 fue reconocido como especialmente difícil de explicar. El informe de la comisión implícitamente admite que no se pudo explicar el colapso de este edificio, al ni siquiera mencionarlo. ¿Por qué usted y el vicepresidente insisten en presentarse juntos ante la comisión del 11 de septiembre? Porque la comisión del 11 de septiembre nos quiere hacer algunas preguntas, y es por eso que nos estamos reuniendo y espero con ansias de reunirme con ellos y contestar sus preguntas. ¿Y por qué presentarse juntos en vez de separado como fue solicitado? Porque es una buena oportunidad para los dos contestemos las preguntas de comisión del 11 de septiembre. ¿Qué quiere hacernos preguntas y nosotros responder a ellas? ¿Cree que deberían ser capaces de presentarse y hablar con sus propias palabras? ¿Deberían ir bajo juramento? Sí, públicamente. Cuando Bush y Cheney aparecieron ante la comisión del 11 de septiembre, sus condiciones eran las siguientes. Aparecerían juntos, no estarían bajo juramento, no serían permitidos ni la prensa ni miembros de familiares fallecidos, no se permitirían grabaciones de ningún tipo, no se permitirían transcripciones. ¿No cree que los familiares tienen derecho a tener la transcripción o preguntaste lo mismo ayer, tengo la misma respuesta? El informe final fue unánime, lo que quiere decir que si un miembro de la comisión tuvo alguna objeción sobre cualquier cosa, ese hecho no entraría en el informe. Descubrimos que él no solo sirvió en el equipo de transición de la administración Bush, sino que fue la persona que escribió el borrador del memorándum para la organización del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Bush. Él fue quien escribió la estrategia de preataque que fue eventualmente usada para la guerra de Irak. También es amigo personal de Condoleezza Rice. Queremos que renuncie. Literalmente no hay nada en el informe del 11 de septiembre que la administración Bush no haya aprobado.
Entendemos, por tanto, que la comisión bajo el liderazgo de Zelikow hubiese ignorado toda la evidencia que hubiese apuntado a la verdad, que el 11 de septiembre fue una operación de bandera falsa que permitió la autorización de doctrinas y fondos necesarios para un nuevo nivel de movilización imperial. Terrorismo. Terrorismo. Uso sistemático del terror que se manifiesta con violencia o intimidación para generar miedo. Armados con armas químicas, biológicas, nucleares, fanáticos, asesinos, terroristas, 11 de septiembre, asesinos 11 de septiembre, terroristas, Al-Qaeda, armas nucleares, terroristas, el 11 de septiembre. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorists. The evil terrorists, no. Terrorismo. Esas palabras resuenan como una hipnosis. Terrorismo, terroristas, amenaza, terrorista. Y por supuesto, el posible vínculo con Al-Qaeda. Pero es esta guerra contra el terrorismo el foco ineludible de nuestra existencia. Un día nuestros nietos mirarán hacia atrás nuestros tiempos y preguntarán cómo se ganó la guerra contra el terrorismo. Toda la élite gobernante ve al terrorismo como el medio preferido. De hecho, el único garante de la cohesión social, otorgando una imagen enemiga para que la sociedad se mantenga unida. De acuerdo con la teoría neoconservadora de Carl Schmitt, se debe tener una imagen enemiga para tener una sociedad. Y eso es algo muy peligroso, porque ahora significa que el orden social entero, los partidos políticos, la vida intelectual y la vida en general están basados en un mito monstruoso. Terrorismo. Técnica utilizada por los gobiernos para manipular la opinión pública con el fin de promover una agenda. Mire lo que la CIA ha hecho en este país, es increíble. Mire los actos terroristas que ocurrieron. La CIA estuvo involucrada en la mayoría, si no en todos ellos. Tenemos los cuarteles de los Marines en la Embajada de Kenia. Tuvimos Panam, 103, el USS Cole, la ciudad de Oklahoma, el World Trade Center en 1993. Con ayuda de los terroristas voló el World Trade Center la primera vez. Entonces los responsables no tenían bombas. Tenían su carnet de conducir. El informante llamó a Salem, un oficial de la Armada egipcio de 43 años. A él le fue asignado preparar una bomba, y entonces fue a su jefe en el FBI y le preguntó, «Vamos a poner una bomba falsa, ¿no?» Y el jefe contestó, «No, vamos a poner una bomba de verdad». Los agentes del FBI podrían haber podido evitar la explosión el febrero pasado en World Trade Center. Se discutió en secreto la sustitución de explosivos por pólvora inofensiva, pero no fue así, según el propio informante del FBI, Emad Salem, quien grabó muchas de sus conversaciones con sus manejadores. Pero tuvieron mala suerte, ya que hubo solo 6 muertos, no suficiente para aprobar las leyes contra el terrorismo. Entonces lo que sucedió es que 2 años después, en abril del 95, fue el edificio Murrah, de Oklahoma. 168 personas muertas. Un año después, las leyes antiterrorismo fueron aprobadas, las cuales eliminan muchos de nuestros derechos constitucionales y libertades civiles. Londres, 7 de julio de 2005. En 3 trenes y un autobús explotaron bombas matando 56 personas. Esa misma mañana se estaba realizando un ejercicio antiterror sobre el mismo escenario con bombas, en las mismas estaciones de trenes exactamente a la misma hora. Estábamos de hecho realizando un ejercicio para una compañía de unas 1000 personas en Londres, con bombas simultáneamente que explotarían precisamente en las estaciones de trenes que fueron afectadas esa mañana. Todavía siento que me da escalofríos pensarlo. Para que lo tenga claro, estaban realizando un ejercicio para ver cómo sobrellevarían eso, y la cosa real sucedió cuando estaban realizando el ejercicio. Sí, claro.
El mismo escenario con bombas, exactamente las mismas estaciones de trenes, exactamente a la misma hora. Debemos creer que hay algún tipo de coincidencia, que hubo también una simulación antiterrorista el 7 de julio, y al igual que el 11 de septiembre, estaban hablando sobre ataques a los mismos objetivos, las mismas estaciones de tren, en exactamente el mismo momento que cuando los ataques estaban sucediendo, otorgando algún tipo de protección, por lo que deben ser operaciones orquestadas de alguna manera por el Estado. Me espanta la cantidad de gente en este país que no piensa. Debemos entender que un tipo árabe, ahí en las montañas, financió el ataque a este país. Desde el 11 de septiembre, el gasto militar subió 100 billones. Los derechos civiles han sido casi eliminados. 2 guerras preventivas asesinaron 800,000 personas. Y eso es solo el comienzo. ¿Piensan que unas personas en una cueva fueron capaces de detener NORAD? ¿Piensan que unas personas en una cueva fueron capaces de llevar a cabo todo esto? Cuando pienso en cuántos americanos han sido asesinados en Nueva York y creyendo como creo que esto fue orquestado, esta es una operación al pie de la letra que utilizaban los nazis una y otra vez. América ha sido engañada una vez más. No tengo por qué decirles que las cosas están mal. Todo el mundo sabe que están mal. El dólar no vale nada, los bancos están quebrando, los vendedores guardan un arma bajo el mostrador, los punks van por la calle sembrando miedo y no hay nadie que sepa solucionarlo. Esto no termina nunca. Sabemos que el aire que tenemos no vale para respirar y que la comida que tenemos no es comida. Nos sentamos a mirar tele mientras algún presentador nos dice que hoy han habido 15 homicidios, 63 crímenes violentos, como si eso fuera algo normal. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Es una locura. Es como si todo esto se estuviera enloqueciendo, así que apenas salimos a la calle, nos sentamos en la casa y el nuestro mundo se vuelve cada vez más pequeño, mientras que todo lo que decimos es por favor, al menos dejadme tranquilo en mi salón, con mi tostadora, mi tele, mi radio, así no me quejo. Solo quiero estar tranquilo. Yo no voy a dejarlos tranquilos. Quiero que os ofendáis. No quiero que protestes ni que te mandes cartas a los diputados, porque no sabrán qué poner ahí. No sé qué hacer sobre la depresión, la inflación o los rusos y el crimen en las calles. Todo lo que sé es que primero hay que enfadarse y decir, soy un ser humano. Joder, mi vida vale algo. Hay humo. La cosa está muy mal. 105. Torre 2. El humo es negro, árido. Mi esposa piensa que estoy bien. Llamé y dije que estaba saliendo del edificio. Estaba bien. Y entonces, boom. 3 de nosotros. 2 ventanas rotas. Oh, Dios. Cuando comenzaron las hostilidades en Europa en 1939, se comprendió que el pueblo estadounidense no tenía ninguna intención de entrar en la guerra, pero creían que este país podría ser atraído a la guerra, de la misma manera que fue atraído a la última guerra. Planearon primero preparar a los Estados Unidos para una guerra exterior, bajo el disfraz de la defensa estadounidense. En segundo lugar, para involucrarnos en la guerra, paso a paso, sin que nos diéramos cuenta. En tercer lugar, para crear una serie de incidencias, lo que nos obligaría a entrar en el conflicto real. Estos planes, por supuesto, iban a ser encubiertos y asistidos por todo el poder de su propaganda.
Nuestros teatros pronto se llenaron de obras retratando la gloria de la guerra. Los carretes de noticias perdieron toda apariencia de objetividad y utilizaban la guerra para justificar la restricción del poder del Congreso y la asunción de procedimientos dictatoriales por parte del presidente y sus designados. Se inauguró una campaña de miedo. No podemos permitir que las pasiones y los prejuicios de los demás lleven a nuestro país a la destrucción. Parte 3. No le hagas caso a los hombres detrás de la cortina. Detrás del trono de cada gobierno ostensible se sienta un gobierno invisible sin lealtad y asumiendo ninguna responsabilidad por las personas. Theodore Roosevelt. La verdadera amenaza de nuestra república es el gobierno invisible, la pequeña camarilla de poderosos banqueros internacionales que dirige el gobierno de los Estados Unidos para realizar sus propios fines egoístas. John F. Keyland. La verdad es que un elemento financiero es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson. Franklin D. Roosevelt. En 1975 comenzó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue cuando las colonias americanas buscaron liberarse de Inglaterra y de su monarquía opresiva, aunque hubo muchas razones por la revolución. Una en particular sobresale como la causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés, independientemente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central inglés con interés, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego escribió Benjamin Franklin, la negativa del rey George III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1983, América ganó su independencia de Inglaterra. Sin embargo, su batalla en contra del concepto de Banco Central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia había apenas comenzado. ¿Qué es un banco central? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedente histórico, existen dos poderes específicamente intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero, es decir, inflación. El Banco Central provee el dinero a la economía de un gobierno y se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede llevar a una sola cosa a largo plazo: deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más por cierto porcentaje de deuda. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país, prestando cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para cubrir la deuda pendiente. Y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, genera más deuda. El resultado de este sistema sin fallas es esclavitud, ya que es imposible para el gobierno y por tanto para los ciudadanos salir de algún día de esta deuda autogenerada. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano permite a los bancos privados controlar la moneda, los bancos y las corporaciones crecerán alrededor de ellos, privarán al pueblo de su propiedad, hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar su propia esclavitud, déjenles continuar creando dinero y controlando el crédito de la nación. Sir Joseph Stamp. A principios del siglo XX, los Estados Unidos ya habían implementado y eliminado algunos sistemas de banco central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en banco y negocios eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución.
Así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así, J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva, publicando rumores que en un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposiciones y desorden. Poniendo las piezas en orden, unos años más tarde, el miembro del Congreso, Charles Lindbergh, dijo que en 1907 los banqueros principales pusieron en marcha un proyecto de gran escala. Habían apostado y especulado en Wall Street hasta fabricarse miles y miles de acciones y bonos inflados. Los banqueros conocían la situación y avisaron a sus amigos de lo que estaba por venir. Entonces hubo un pánico en otoño de 1907 que se anunciaría como el resultado de nuestras malas leyes bancarias y monetarias. El pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflajaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar la Ley de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, la Ley de Reserva Federal se aprobó. Wilson, a su vez, lo hizo ley. La noche antes de aprobar el proyecto de ley, miembro del Congreso Charles Lindbergh declaró: "Esta ley establece el fondo fiduciario más grande del mundo. Una vez aprobada la ley por el presidente, el gobierno invisible de los banqueros será legalizado". Al público se le dijo que el sistema de Reserva Federal era un estabilizador económico y que tanto la inflación como las crisis económicas eran cosa del pasado, como muestra la historia, nada más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para perseguir sus propias ambiciones. Por ejemplo, de 1914 a 1919, la Reserva Federal o la Fed fue incrementando el suministro de dinero a casi un 100%, lo que se tradujo en grandes préstamos a los bancos pequeños. Así, en 1920, la Reserva retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, forzando a los bancos menores a cancelar una enorme cantidad de préstamos. Y como en 1907 hubo corridas bancarias y quiebras y el subsiguiente colapso, más de 5.400 bancos competitivos fuera de la Fed colapsaron, consolidando todavía más el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh dijo en 1921, bajo la ley de la Fed, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos en una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un comienzo. En 1921 a 1929, la Fed otra vez incrementó su suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple, un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener $1,000 en títulos solo pagando $100. Este método era muy popular en los 20s, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llamaba un pedido marginal, y el resultado típico de un pedido marginal es la venta del stock, comprando con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre de 1929, J.D. Rockefeller y Bernard Barak y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa, y el 24 de octubre de 1929, los financieros de Nueva York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa.
Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado. Puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales, esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16,000 bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuentos, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, la Fed en realidad lo redujo, alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Desilusionado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cártel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra la Junta de la Reserva Federal, declarando lo siguiente: Señor presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo haya conocido. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y a sus bancos. Esta malvada institución ha empobrecido y arruinado al pueblo estadounidense, prácticamente llevando nuestro gobierno a la bancarrota. Lo ha hecho por los defectos de la ley bajo la cual opera, por la mala administración de esa ley por parte de la Junta de la Reserva Federal y por las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan. Una vez reducido el pueblo a la miseria, los banqueros de la Fed decidieron que el patrón oro debería ser eliminado. Para conseguir esto necesitaban quedarse con el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de ayudar a ponerle fin a la depresión, se puso en marcha en 1933 la recuperación del oro. Bajo pena de cárcel de 10 años, todos los estadounidenses fueron exhortados a entregar todo el oro al Departamento de Tesoro, esencialmente robando a la gente de la poca riqueza que les quedaba. A fines de 1933, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar antes de 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que la moneda es de curso legal, lo que quiere decir que no tiene absolutamente ningún respaldo. Es papel sin valor. Lo único que le da valor al dinero hoy en día es la fe que está detrás de él y cuánta moneda hay en circulación. Por tanto, el poder regular del suministro de dinero es también poder regular su valor, que también es el poder de manipular y controlar economías enteras. Quien controla el volumen de dinero en un país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. James A. Garfield. Es importante entender una cosa. La Reserva Federal es una entidad privada y como tal tiene sus propias reglas y no es sujeta a casi ninguna regulación por parte del gobierno estadounidense. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno, completamente consistente con el modelo del Banco Central fraudulento del que América buscó escapar cuando declaró su independencia. Volviendo a 1913, la ley de la Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que llegó al Congreso. Junto con él vino el impuesto federal sobre la renta. Primero, hay que destacar que ese impuesto es completamente anticonstitucional, ya que es un impuesto directo, no igualitario, y el número requerido de estados para ratificar la enmienda nunca fue alcanzado, lo que ha sido citado incluso en corte en casos de hoy día. Si se examinara la 16ª enmienda cuidadosamente, se encontraría que un número suficiente de estados nunca ratificaron. James C. Fox. Luego, aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto. Eso significa que trabajas 3 meses del año para cumplir con esta obligación impositiva. Y adivina dónde va el dinero. Va para pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento Banco de la Reserva Federal, un sistema que no debería tener derecho a existir. El dinero que haces trabajando 3 meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y por último, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto sobre la renta, no hay literalmente ninguna ley en existencia que te obligue a pagar este impuesto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pudiera señalar en el Código de Leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar la ley que claramente haga a una persona culpable, así que no tuve más remedio que renunciar. Basándome en la investigación que llevo haciendo desde el año 2000, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente. Le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS.
Y no pueden contestarme, porque si contestan, el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude. No he presentado mi declaración de renta desde que renuncié. No he hecho ninguna declaración sobre ingresos desde 1999. Pero el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza es solo una cara de la moneda que los banqueros tienen en sus manos. La otra herramienta para incrementar ganancias y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal de 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las tres más profundas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. La Primera Guerra Mundial en 1914. Las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo estadounidense no quería tener nada que ver con la guerra y el presidente Wilson públicamente declaró neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración buscaba alguna excusa para poder entrar en la guerra. Es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrirles a los banqueros internacionales es la guerra, ya que obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal con interés, por no hablar de las ganancias generadas por el financiamiento de la industria bélica. En las palabras del congresista Smedley D. Butler, la guerra es un fraude, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más antiguo de todos, el más rentable y seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional y el único donde las ganancias se contabilizan en dólares y las pérdidas en vidas. El asesor de Wilson era el coronel Edward House, un hombre de lazos íntimos con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House y Sir Edward Grey, el secretario de Exteriores en Inglaterra, sobre cómo hacer que América entrara en la guerra, Gray preguntó, ¿qué harían los Estados Unidos si los alemanes hundieran un crucero con ciudadanos estadounidenses a bordo? A lo que House respondió, creo que una ola de indignación se expandiría por todo el país y eso sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así, el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Grey, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, barcos alemanes bombardearon el crucero, haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana de hecho, colocó avisos en el New York Times, advirtiendo a la gente que si abordaban el Lusitania, lo hicieran bajo su propio riesgo, ya que el barco estaría atravesando la zona de guerra, siendo por tanto propenso a ser destruido. Como fue anticipado, el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira en la población estadounidense, y América se unió a la guerra poco después. Smedley D. Butler resume la realidad monetaria de la Primera Guerra Mundial de la siguiente manera. Mirando hacia atrás, Woodrow Wilson fue reelegido presidente en 1916 en una plataforma de mantenernos fuera de la guerra. Sin embargo, 5 meses después pidió al Congreso que declarara la guerra a Alemania. En ese intervalo de 5 meses, a la gente no se le había preguntado si había cambiado de opinión, ni se les preguntó a los 4 millones de jóvenes que se pusieron uniformes y marcharon a pie o navegaron en barcos si querían salir a sufrir y morir. Entonces, ¿qué pasó con nuestro gobierno que cambiara de opinión tan bruscamente? Dinero. La Comisión Aliada llegó poco antes de la declaración de guerra y llamó al presidente. El presidente convocó un grupo de asesores. El jefe de la comisión habló, despojado de su lenguaje diplomático. Esto es lo que le dijo al presidente y a su grupo. No vale la pena seguir engañándonos. La causa de los aliados está perdida. Ahora les debemos a los banqueros, fabricantes, especuladores y exportadores estadounidenses 5 o 6 mil millones de dólares. Si perdemos y sin ayuda de Estados Unidos, perderemos. Inglaterra, Francia e Italia no podrán devolver este dinero y Alemania no lo hará. Los estadísticos, economistas e investigadores han estimado que la guerra generó 16 mil millones en ganancias. Así se hicieron los 21 mil multimillonarios y millonarios. Estos 16 mil millones de ganancias no deben de ser despreciados. Es mucho dinero que acabó repartido entre unos pocos. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia. Un día en la infamia, seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Luego de 60 años de información saliendo a la superficie, es claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes, fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia había sido banqueros del siglo XVIII, cuyo tío Frederick estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra. Y como hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En la entrada en el diario del secretario de Guerra Roosevelt, Henry Stedman, fecha de 25 de noviembre de 1941, él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era cómo maniobraríamos para que hagan el primer disparo. Era deseable asegurarse que los japoneses fueran los que hicieran
en esto para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo todo lo posible para enfadar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los británicos, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso va en contra de las reglas de guerra internacionales. Y el 4 de diciembre, 3 días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt la ignoró. Entonces, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra. Cabe destacar que el efecto de la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyado por dos organizaciones, una de las cuales era llamada E.J. Farben. Esta produjo el 84% de los explosivos alemanes y aún Zyklon B, usando en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de E.J. Farben fue Standard Oil Company de G. Rockefeller en América. De hecho, la Fuerza Aérea Alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por Standard Oil de Rockefeller. El drástico bombardeo alemán a Londres, por ejemplo, fue posible gracias a una venta de $20 millones de combustible de E.J. Farben, de Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. Una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corp de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con materiales reales durante la guerra, era también un banco para lavar dinero nazi. Esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de New York fue eventualmente requisada por violación de la ley de negocios con el enemigo. Adivina quién fue el director y vicepresidente de la Union Bank en aquel entonces: Prescott Bush, el abuelo de nuestro presidente actual, y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior. Tengamos esto bien presente al considerar las disposiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 tuvo lugar después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. Esto fue conocido como el incidente del Golfo de Tonkin. Esta única situación fue el pretexto para el despliegue masivo de tropas y guerra completa. Sin embargo, hay un problema. El ataque sobre los destructores americanos por los barcos vietnamitas nunca sucedió. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras que muchos otros conocedores y oficiales han hecho público que fue una farsa preparada, una completa mentira. Una vez más, una guerra. Era como siempre. En octubre de 1966, el presidente Lyndon Johnson levantó restricciones comerciales en el bloque soviético, a sabiendas que los rusos suministraban hasta el 80% de provisiones de guerra a Vietnam. A continuación, los Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética, que los rusos usaban para fabricar armas y enviarlas a Vietnam del Norte. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una carta de la moneda. En 1985, las reglas de combate de Vietnam fueron públicas, detallando qué podían y qué no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluían cosas absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podrían ser bombardeados hasta que se confirmara que fueran completamente funcionales. No se podría perseguir a ningún enemigo una vez que cruzara la frontera de Laos o Camboya. Y lo más revelador de todo, los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. A partir de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre las restricciones y así pudo crear estrategias enteras sobre las limitaciones de las fuerzas americanas. Por eso la guerra duró tanto tiempo y el significado es el siguiente. La guerra de Vietnam nunca pretendió ser ganada, solo sostenida. Esa misma guerra, ya concebida como ánimo de lucro, acabó con 58,000 estadounidenses y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿en que punto estamos ahora? El 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora una agenda hegemónica que abre paso a una guerra global constante. Fue un pretexto de guerra orquestado, igual que lo fueron el hundimiento de Lusitania, la provocación de Pearl Harbor o la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 11 de septiembre no fuera un pretexto de guerra, sería una excepción a la regla.
Hasta la fecha ha sido utilizado para lanzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. Sin embargo, el 11 de septiembre fue también el pretexto para otra guerra más, la guerra contra ti. La ley patriótica o la ley de seguridad nacional, entre otras legislaciones, son todas completa y enteramente diseñadas para robarte de tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que está por venir. Y así es como tu casa puede ser fiscada, sin orden judicial o siquiera estar tú en ella. También pueden arrestarte sin decirte cuáles son los cargos, detención indefinida, sin acceso a un abogado, siendo sujeto a torturas legales. Todo bajo la sospecha de que pueda ser un terrorista. Es fácil ver cómo tiene la costumbre de repetirse. En febrero de 1933, Hitler dirigió un ataque de falsa bandera poniendo fuego al edificio de su propio parlamento alemán, en Reichstag, y culpando de esto a los comunistas. Algunas semanas después aprobó la ley habilitante, que erradicaba por completo la Constitución alemana, destruyendo así la libertad de las personas. Después Hitler condujo una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Un mal existente amenaza a cada hombre, mujer y niño en esta nación. Debemos tomar medidas para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger nuestra nación. George W. Bush. George Bush, Adolf Hitler, anunciando la creación de la Gestapo a la población. En cuanto al comunismo y sus organizaciones, no deberían obstaculizar las cuestiones. Nuestro enemigo es una red extrema de terroristas y cada gobierno que los apoya. Es hora de despertar. Las personas en el poder hacen de todo para asegurarse de que estés continuamente desviado y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no les es propia. Les es sagazmente impuesta, sin que ellos se den cuenta siquiera. Por ejemplo, gran parte de la población cree que la invasión a Irak no trae fruto, porque la violencia sectaria no acaba. Lo que la gente no ve es que la destabilización de Irak es exactamente lo que quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida, se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan beneficios para defensa de los contratistas y, lo más importante, se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, uno de ellos siendo Irán. Para ver que la guerra civil y la desestabilización es puramente intencional, miremos un caso de 2005, cuando dos comandos ingleses fueron detenidos por la policía iraquí tras conducir, vestidos de árabes, un vehículo del que disparaban a civiles. Una vez en la cárcel en Basra, el ejército británico pidió que a ambos hombres se les retiraran los cargos. Cuando el gobierno de Basra se negó, tanques ingleses irrumpieron, literalmente sacaron fuera a los dos hombres de la prisión de Basra. Si quieres dejar una zona hecha pedazos, ¿cómo lo haces? Hay dos maneras. Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Mejor es intentar que la gente que vive en la zona se mate entre sí y destruya sus propias tierras, sus propias granjas, y es lo que se ha conseguido en esa zona. La manera de deshacerse de un oponente es hacerle destruirse a sí mismo, dividiendo sus rangos entre sí. Así alimentas a ambos lados que acaban eliminándose entre ellos. Y ya es hora que alguno de nosotros nos demos cuenta de ello. Empezamos a comprender que la gente que trata de mantener y crear imperios lo hace manipulando a la gente que ellos mismos quieren conquistar en primer lugar. Te estarás preguntando por qué la cultura entera está saturada de medios de entretenimiento por todos lados, mientras que el sistema educativo sigue en su asombrosa decadencia desde que el gobierno decidió hacerse cargo de los subsidios al sistema de educación pública. Lo que tu gobierno siembra, lo cosecha. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas y veremos el tipo de estudiante y de educación que producen estas escuelas financiadas por el gobierno. El sentido común indica que si lo que generan esas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal realmente quisieran, entonces debería haber cambiado.
La idea es que el gobierno está consiguiendo justo lo que quiere conseguir. Ellos no quieren que tus hijos tengan una buena educación. No quieren que pienses demasiado. Es por eso que nuestro país y nuestro mundo se volvió tan prolífero con entretenimiento, medios de comunicación masivos, parques temáticos, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones, con el único fin de mantener la mente humana ocupada durante todo el tiempo, para no meter palos en la rueda de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está manejando tu vida y tú ni te das cuenta. En un buen jardín nos hemos metido, porque vosotros y millones de personas como vosotros me están escuchando ahora mismo, porque menos del 3% de vosotros lee libros, porque menos del 15% lee diarios, porque la única verdad que conocéis es la que os llega a través de este tubo. Ahora mismo hay una generación entera de personas que nunca conocieron nada que no haya salido por este tubo. Este tubo es evangelio, la última revelación. Este tubo puede hacer o nacer o derrumbar a los presidentes, papas, ministros. Este tubo es la fuerza más fantástica en este mundo sin Dios. Y hay ojos si un día caiga en manos de un gente mala. Y una vez la empresa más grande del mundo controle las fantásticas fuerzas propagandistas en este mundo sin Dios, quién sabe qué mierda vendrá como si fuese verdad. Así que escuchadme bien, la televisión es todo mentira. Es solo un maldito parque de atracciones, un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas ambulantes, contadores de cuentos de hadas, bailarines, cantantes, malabaristas, bichos raros, domadores de leones y jugadores de fútbol. En fin, el negocio de matar el aburrimiento. Pero vosotros os sentáis ahí, día tras día, noche tras noche. Gente de todas las edades, colores y creencias. Somos todo lo que vosotros conocéis. Estáis empezando a creer las ilusiones que nosotros vendemos. Estáis empezando a pensar que el tubo es la realidad y que vuestras vidas no son de verdad. Acabáis haciendo lo que el tubo os dice. Os vestís como en el tubo. Coméis lo que sale en el tubo. Educáis a vuestros hijos como lo hacen en el tubo. Y hasta pensáis como en el tubo. Esto es locura masiva. Estáis todos locos. Pero por Dios, vosotros sois de verdad. Nosotros somos la ilusión. Lo único que quieren los hombres detrás de la cortina es una población consciente e informada, con un sentido de crítica. Por eso que no para de llegarnos un falso zeitgeist, por vía de la religión, los medios y el sistema escolar. Buscan mantenerte en una burbuja de distracciones e inocencia, y están haciendo un muy buen trabajo, admitámoslo. Este es Aaron Russo, cineasta y expolítico. A su izquierda está Nicholas Rockefeller, del Consejo de Relaciones Exteriores. Tras mantener una estrecha amistad, Aaron finalmente puso fin a la relación horrorizado por lo que había aprendido. Un día me llama una abogada que conozco y me dice, ¿te gustaría conocer uno de los Rockefeller? Dije, claro que me encantaría. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo, va a haber un evento, Aaron, y a partir de ese evento vamos a ir a Afganistán. Así podremos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak para llevarnos el petróleo y establecer una base en el Medio Oriente. Y vamos a ir a Venezuela y sacar a Chávez. Las dos primeras las lograron con Chávez, no funcionó. Me dijo también, verás a tipos yendo a cuevas buscando a personas que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho que tenemos esta guerra contra el terrorismo y no hay un enemigo real. Estaba hablando de cómo teniendo esta guerra nunca la puedes ganar, porque es una guerra eterna. Así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Y le dije, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que esta guerra es de verdad? Y él me dijo, por los medios. Los medios pueden convencer a todos de que esto es verdad. Vas hablando de cosas, las repites una y otra vez, y un día la gente acaba creyéndoselo. O sea, la creación de la Reserva Federal en 1913 fue una mentira. El 11 de septiembre es otra mentira. Gracias al 11 de septiembre estás librando una guerra contra el terrorismo. Y ahora vas a Irak. Tienes miras puestas en Irán. Una cosa lleva a la otra, y así sin fin. Y yo le decía, ¿para qué haces todo esto? Tienes todo el dinero del mundo,
todo el poder que quieras. La gente sufre por tu culpa, no es bueno. Y él decía, ¿por qué te preocupa la gente? Cuídate a ti mismo y a tu familia. Y luego le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Él dijo, colocarle a todo el mundo un chip Refit, es decir, un sistema de identificación por radiofrecuencia, y que el dinero esté almacenado ahí, junto con todo lo demás. Y si alguien quiere protestar o tiene alguna queja con lo que hacemos, le apagamos el chip y ya está. ¿Hasta dónde llegará la conquista del poder? ¿Hasta dónde llegarán los que tienen el poder? ¿Hasta dónde llegarán los que tienen el control para mantener y preservar su posición? Tenemos con nosotros una familia de Florida, que son realmente pioneros en un nuevo mundo valiente. Se han ofrecido para ser los primeros voluntarios en ser implementados con un dispositivo de identificación en sus cuerpos. Después del 11 de septiembre estaba muy preocupado por la seguridad de mi familia. No me importaría tener algo que me identificara implantado en el brazo de una manera permanente. George Orwell, en su famoso y posiblemente profético libro 1984, declara, el poder no es un medio, es un fin. El objeto de la persecución es la persecución. El objeto de la tortura es la tortura. El objeto del poder es el poder. Hoy en día los síntomas de una sociedad de vigilancia siguen creciendo a medida que los temores irracionales a los enemigos invisibles, junto con la creciente inestabilidad económica, se extienden por todo el mundo. Es bajo este disfraz de seguridad que podemos presagiar un mundo donde todos somos rastreados, rodeados de cámaras subordinados. El aspecto más increíble de todo esto, tal totalitarismo probablemente no se impondrá a la gente, sino que la gente lo exigirá, porque la manipulación social de la sociedad, a través de la generación de miedo y división, ha inhibido completamente la cultura. La religión, el patriotismo, la raza, la riqueza, la clase social y cualquier otra forma de identificación arbitraria, separatista, así concebida, ha servido para crear una población controlada, fácilmente maleable en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema, y mientras la gente sigue viéndose como separados de los demás, se prestan a ser esclavizados. Los hombres detrás de la cortina saben esto, y también saben que si la gente se da cuenta de su verdadera relación con la naturaleza y su poder personal, el zeitgeist artificial con el que nos alimentan caerá como un castillo en naipes. Todo el sistema en el que vivimos nos enseña que no tenemos poder, que somos débiles, que la sociedad es mala y está llena de crímenes y demás. Pero es todo una mentira. Somos poderosos, hermosos, extraordinarios. No hay razón por la que no podamos entender quiénes somos realmente, hacia dónde vamos. No hay una razón por la que una persona no pueda vivir conforme a su potencial verdadero. Somos seres increíblemente poderosos. Creo que pasé los primeros 30 años de mi vida intentando de convertirme en algo. Quería ser bueno haciendo cosas. Quería jugar bien el tenis, ser buen alumno, sacar buenas notas y todo lo que desde esa perspectiva no estaba bien tal y como era. Pero me volvía bueno haciendo cosas. Un día me di cuenta que no tenía bien claro este juego, porque el juego era descubrir lo que era yo. En nuestra cultura hemos sido entrenados para resaltar las diferencias individuales. Así es que miras a cada persona y lo que nos impacta inmediatamente es ella o él siendo más inteligente, más tonta, más vieja, más joven, más rica, más pobre. Y hacemos estas distinciones dimensionales y las ponemos en categorías y así las tratamos. Por tanto, vemos a los demás como separados de nosotros mismos, como seres diferentes. Pero una de las mejores cosas que tiene la vida es estar con otra persona y de repente ver cómo se parece a ti, no cómo se diferencia. Y experimentar que lo que te hace, lo que eres, también me hace a mí, lo que soy.
El entender de que no hay otro, es todo uno. Yo nací siendo Richard Albert, nací siendo un ser humano. Y todo esto de quién soy, si soy bueno o malo, si llego a ser alguien o no, todo eso se aprende en el camino. Cuando el poder del amor gane al amor del poder, el mundo conocerá la paz. Sri Chinmoy Ghosh. Los viejos intereses, desde el chauvinismo racial, sexual y religioso, hasta el nacionalista rabioso, están dejando de funcionar. Una nueva conciencia se está desarrollando que ve la Tierra como un solo organismo y reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Bill Hicks solía terminar sus monólogos con esta frase: la vida es como un viaje en la montaña rusa. Te subes, piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El coche sube y baja y das vueltas, te emociona, te da sustos y hasta brilla. Y es muy ruidoso y muy divertido por un rato. Otros que llevan ahí mucho tiempo empiezan a preguntarse, ¿esto es de verdad o es solo un viaje? Mientras que otros vuelven a subirse y nos dicen, oye, no te preocupes y no tengas miedo, porque esto es solo un viaje. Y a las personas que nos lo dicen las matamos. Habrá que callarlo, que tengo mucho invertido en este viaje. Haced que se calle. Mira mi ceño fruncido, mi gran cuenta bancaria. Y mi familia tienen que ser real. Pero no, es solo un viaje. Y nosotros matamos a estos tipos buenos que tratan de decírnoslos. ¿Os habéis fijado? Les matamos mientras que los malos se salen con la suya. Pero no importa, porque es solo un viaje y podemos bajarnos cuando queramos. Basta con tomar una decisión, sin esfuerzo, sin trabajo, sin ahorros. Solo una decisión ahora mismo entre miedo y amor. La revolución es ahora.